Cuento Primer Adiós del libro A su ficción de Bernardo Neri Farina. Todo comenzó aquí, en Asunción. Esta ciudad de perfiles difusos, de memoria soleada a veces u oscurecida acaso por episodios infames, cuando me fui de aquí por primera vez, urgido por el instinto de supervivencia, lamenté dejarla, no porque fuera una ciudad que me atrajera por sí misma, sino porque era mi lugar, el continente de mis sentires dispersos, de mis entonces jóvenes recuerdos buenos y malos. Me fui una noche de sábado, amparado por los estampidos y los fuegos sanjuaninos de aquel junio extrañamente tibio, pese al invierno recién estrenado. En Asunción el clima no obedece al calendario. Vamos muchacho, que el asunto se pone cada vez más jodido, y si te quedas aquí, no pasás de esta madrugada. La voz del viejo Pedroso, canoero vaqueano de músculos trabajados por la faena fluvial diaria y de probado afecto hacia mí, su defensor central insustituible en el equipo de la Liga Barrial de Fútbol del que él era delegado, me punzó el espíritu. Me punzó con una carga de miedo a lo desconocido, a la incertidumbre total que me aguardaría a partir de que me fuera con él, llegar al río y abordar a la canoa de ese viejo Pedroso. Tenés que llevar solo lo imprescindible, nada de bultos. Vamos a bajar por la calle Testanova derecho hasta Varadero. En la esquina del club estará sin falta el piragüe nocturno de siempre, pero una chica de Ñamami se encargará de distraerlo. Vamos a ir a paso rápido, pero sin demostrar apresuramiento para no despertar sospechas. El viejo Pedroso era un tipo sabio, antiguo transportador de clorinderas, conocía perfectamente la geografía física y humana del barrio, así como conocía perfectamente el río. No había tenido accidente alguno en su trajinar de años, en su ir y venir de Varadero a Puerto Elsa, hasta donde transportaba a las mujeres que iban a Clorinda en busca de mercaderías que luego comercializarían en las despensas del entorno. En su faena canoera se hizo también ducho en llevar al otro lado del río a perseguidos por la policía, como sería mi caso esta vez. Era una actividad que lo ocupó desde las primeras represiones de los años 60, cuando la persecución a los opositores se hizo más persistente y feroz, y Clorinda era la vía de escape más a mano para los urgidos. Un resabio de la revolución de 1947, redoblado tras las incursiones guerrilleras de 1960, que terminaron en la masacre de esos pobres muchachos ebrios de romántico sentimiento revolucionario, pero desarmados de sentido de la realidad y de poder de fuego. Pedroso era amigo de todos en ese barrio, erigido sobre una antigua loma en el que convivían en equilibrada tensión militantes comunistas como Carmelito Gaona y jerarcas policiales represores de comunistas como Gualberto Arévalos. Todos, diestros y siniestros, le debían favores al viejo portador cotidiano de productos argentinos vía Clorinda para el consumo o para la reventa, cuyo importe en ese caso apenas daba para salvar la olla del día. San Antonio era un barrio pobre de la capital, pobre de un país paupérrimo. El pequeño contrabando desde la orillera población argentina era una actividad legalmente ilegal, pero abiertamente admitida como una necesidad económica. No había muchas opciones laborales, y menos aún para las mujeres, la mayoría de las cuales eran sostenes de hogar en aquel variopinto conglomerado humano. Arévalos era un tipo raro, de comportamiento ambivalente, diría. Era el jefe de la división política del Departamento de Investigaciones de la Policía y, como tal, un represor de legendaria ferocidad con los opositores. Pero a la vez era lo que podría llamarse un buen vecino, devoto de San Antonio de Padua, de comunión dominical, excelente jugador de bochas del club del barrio que competía en la Federación Nacional, solidario en el aporte para el amigo en desgracia, protegía a su modo a los opositores de la comunidad sanantoniana, algunos de los cuales eran sus compañeros en los juegos bochófilos. Como jefe policial tenía un automóvil y un chofer, Carlos, moreno simpático, buen cantor y complemento perfecto de Arévalos. Era él, generalmente, el portador del mensaje de su jefe para el vecino opositor en peligro, en su bien expresivo guaraní. Ecañique, jaqueoutas y cuain de piare, copujarepe.
En su dispositivo interno, Arévalos priorizaba su afecto de vecino y tal vez de amigo a su condición de temible apretabolas. Carlos se encargaba también de hablarles discretamente a los más íntimos del avisado, comunicándoles que el jefe le había hecho advertir que escapara porque esa noche vendrían a buscarlo, que el tal avisado iba a huir y nadie debía de saber de su paradero, por lo menos durante algún tiempo hasta que las aguas se calmaran. Estas cosas extrañas ocurrían en mi barrio, de calles arenosas, sembradas de arbustos espinosos y de sapos vespertinos de croar rítmico de inacabable cadencia. Arévalos le había salvado la vida a mi papá años atrás en una Nochebuena. Le había dado la oportunidad de escapar de investigaciones porque esa noche iba a haber un empaquetamiento masivo, una liquidación navideña de Contreras al gobierno. ¿Quién te dijo que me buscan? El viejo Pedroso, calándose un birrete en la cabeza poco poblada, me estiró de la manga para apurar la partida. Ni me miró al responder. «Carlos, ¿el chofer?» «Sí». Entonces supe que le debía una vez más a Arévalos. Papá había fallecido un año atrás de un ataque cardíaco y el policía estuvo en el velatorio consolando a mi mamá y a mi abuela para dejarles luego un donativo junto con su tarjeta personal y un «avísenme si necesitan cualquier cosa más». Hablen nomás con Chela. Chela era su esposa, una morena robusta, cuya familia había sido de las primeras pobladoras del lugar, ya poco después de finalizada la Guerra Guazú en 1870. «Yajapa Eke, yo les voy a avisar a tu mamá y a tu abuela. Vamos rápido, no te preocupes. Ellas ya estaban esperando este asunto. Maliciaban que tarde o temprano la policía te iba a buscar. Demasiado te hiciste el gallito sin medir las consecuencias. Encima que las cosas están bien embromadas». El viejo Pedroso tenía razón. Mi mamá y mi abuela andaban preocupadas desde bastante tiempo atrás. Me hablaron una o dos veces para que dejara de concurrir a la casa de Carmelito Gaona, a esas sesiones de adoctrinamiento de las que participábamos varios amigos de mi edad. Carmelito era ya un tipo maduro, de más de 40 años. Había vivido un tiempo en Buenos Aires trabajando en fábricas y militando en grupos marxistas. De ahí vino, habrá sido a comienzos de 1962 y fue muy bien recibido por los viejos amigos del barrio que le demostraron el aprecio que le tenían. Abrió un taller de relojería y era también muy habilidoso en la compostura de radios, esas radios a válvula que venían en hermosas cajas de madera finamente talladas. Recuerdo algunas marcas: Telefunken, Philips, Record, Blaupunkt y la imponente Grundig, la que todos aspiraban tener. Carmelito vivía al lado mismo de mi casa. Nuestra cocina tenía una puerta sin tranca que daba a su patio. Por ahí pasaba yo para visitar su taller y mirar de cerca ese mundo tecnológico de entonces que me deslumbraba, y a la vez me deslumbraba su pericia en la compostura de esos aparatos. Recuerdo que ya en esos tiempos hablaba de que pronto las radios a válvula desaparecerían porque las radios a transistores, que además eran portátiles porque funcionaban a pilas, coparían el mercado. Pero en ese tiempo no se habían popularizado las radios a pilas aquí y la gente prefería los regios artefactos alrededor de los cuales se reunían al caer la tarde las familias que tenían servicio de energía eléctrica para escuchar radionovelas o programas radiales argentinos a través de la onda corta. No había aún televisión. Muy pronto el taller de Carmelito se llenó de jóvenes visitantes ávidos de mirar y conversar sobre lo que hacía el dueño de casa, quien recibía a todos con muy buen humor siempre. Él era una persona alegre, dispuesta a responder todas las preguntas que le hacíamos y que tenía las respuestas que nos parecían precisas a las preguntas que le hacíamos. Eso lo convirtió en una especie de personaje favorito de todos nosotros. Generalmente nos reuníamos con él a la media mañana y nos quedábamos hasta casi el mediodía. Una noche, ya muy tarde, el ruido de unos camiones que frenaron frente a casa y el retumbar de gritos recios me despertaron abruptamente. Me asomé a la ventana que daba a la calle y vi 2 camiones de esos Toyota militares de entonces con carrocería encarpada, de los que bajaron presurosos soldados armados con fusiles.
Varios de los soldados, ante lo que pareció ser la orden de un superior, se tendieron en el suelo con el arma apuntando hacia la casa de Carmelito. Les alumbraba la luz mortecina del foco callejero que con su capucha de latón pintado de negro se bamboleaba al compás de un vientecito apático. Algunos de los uniformados se adelantaron y de manera violenta irrumpieron en la casa, derribando el portón y luego la puerta de la pieza de enfrente, que era el taller de Carmelito. Hubo un gran alboroto, con gritos, órdenes, el alarido de las mujeres de la casa. Mi curiosidad pudo más que el miedo que querían transmitirme mi mamá y mi abuela. Apaga la luz, quédate quieto, ni se te ocurra salir. Esos tipos son peligrosos. Entre las sombras de un guayabo, para ver mejor lo que pasaba, vi a Carmelito ser sacado, arrastrado por 2 soldados. Iba en camisilla y con pantalón pijamas. A su mamá le sujetaban otros 2 soldados. Uno de ellos le tapó la boca para que no gritara. Lo subieron a Carmelito a uno de los camiones y se lo llevaron. Cuando los intervinientes se fueron todos, los vecinos comenzaron a salir tímidamente. Y uno de ellos, no recuerdo quién, aseguró que eran PM, los de la policía militar que actuaba contra los comunistas en casos especiales. Los militares tenían injerencia directa en la represión como consecuencia de las incursiones guerrilleras de hacía poco tiempo. Pese a la estridencia de la acción, no pasó demasiado tiempo para que Carmelito retornara a su casa. Flaco, demacrado, callado. Le jugaron todito mal, le confesó doña Selva, la mamá de Carmelito, a mi abuela. Algunos intuyeron en su liberación la mano de Arévalos, quien quizá, no pudiendo evitar el apresamiento y la tortura, porque no fue cosa de investigaciones, sino de los militares directamente, logró impedir un encarcelamiento más largo o algo mucho peor. Cuando se trataba de comunistas, la PM e investigaciones respondían directamente al presidente de la República y tenían sus acciones sincronizadas mutuamente. En tanto Carmelito estuvo preso, hubo un vigilante de civil permanente en la vereda de enfrente de día y de noche. Me fijé en que anotaba cosas en una libretita de tapa negra. Algunas semanas después, la vigilancia desapareció y Carmelito volvió a abrir su taller. Y los muchachos regresaron a esos encuentros matinales que poco a poco recobraron su carácter alegre. En esos tiempos fue que Carmelito nos comenzó a hablar de Marx, de Lenin, de su doctrina, de las clases sociales, del socialismo, de la explotación del capitalismo, del triunfo de la Unión Soviética, que pronto se impondrá en todo el mundo, ya van a ver. Y nos puso como ejemplo la hazaña reciente de Yuri Gagarin, el astronauta ruso que fue el primer hombre en navegar en el espacio. Lo escuchamos fascinados a Carmelito. Tenía una apreciable capacidad dialéctica para sembrar en nosotros sus ideas. Se deben unir los campesinos, los estudiantes y los obreros para erradicar a la oligarquía e instalar en el Paraguay el poder popular. Esa es la única forma en que vamos a ser felices, pues no habrá ni explotadores ni explotados. Fue apretando más las clavijas y comenzó a darnos pautas de comportamiento. Nos sugirió que no leyéramos publicaciones burguesas aludiendo a las revistas, sobre todo argentinas y mexicanas, que proliferaban entonces en Asunción. Y hasta nos llegó a decir que leer Selecciones era nocivo, pues según él, dicha revista era el medio propagandístico del imperialismo, un medio a través del cual los norteamericanos nos lavaban el cerebro. Al comienzo eso me causó confusión, pues yo era por entonces lector consuetudinario de Selecciones, cuyos números no faltaban en mi casa. Seguí leyendo Selecciones, pero a escondidas y con un dejo de culpa que no entendía muy bien por qué. Después nos dijo que ya no viniéramos todos juntos, todos los días, sino que nos turnáramos. Cuando estábamos todos sumábamos 8 a 9 muchachos, pero no todos atendían las charlas de Carmelito, y él notaba eso y tal vez eso mismo le hizo temer que aquellas sesiones trascendieran fuera y fueran motivo de algún problema para él nuevamente. La delación era un tema cotidiano en la Asunción de entonces. De igual forma existían focos opositores muy activos, todos ellos clandestinos, una tensa y persistente pulseada de conspiración y escarmiento. Muchas veces las conspiraciones eran puramente ideales, mientras todos los escarmientos eran crudamente reales, algunos fatalmente reales.
Me convertí en el más radicalizado discípulo doctrinario de Carmelito y a mi vez comencé a ser un predicador en voz baja, en modo encubierto de sus ideas. Lo hice entre mis amigos del club, del barrio del oratorio festivo que quedaba a pocas cuadras de nuestro núcleo barrial, en los colegios que rodeaban al barrio. De las palabras pasamos a la acción, que en realidad eran inocentes pintatas con cal en murallas de los alrededores, con los consabidos vivas y mueras. Hoy suenan a inocentadas, pero en aquel entonces, tiempo de creciente paranoia de un régimen que tenía ya las uñas afiladas, eran hechos desestabilizadores y peligrosos. Mamá y abuela se enteraron, se alarmaron y me rogaron que dejara aquello. Me recordaron todo lo que había sufrido con papá y no querían repetir la horrorosa experiencia. Esta vez conmigo, que apenas había traspasado los umbrales de la adolescencia. Incluso llegaron a hablar con Carmelito para que frenara mis impulsos. No lo lograron. Una noche, durante un juego de vóley en el club, Carlos pasó discretamente a mi lado. Deja de joder, Mitaí, porque te están vigilando. Si no fuera por el jefe ya te iban a reventar. ¿Cuándo te avisó Carlos que me van a venir a buscar? ¿Qué te importa? Apúrate, ponete este poncho y vamos. El viejo Pedroso estaba ya impaciente para que nos fuéramos. No hacía frío, pero el poncho cubría vastamente mi fisonomía. Después me enteraría de que Carlos no solo le dio las indicaciones presurosas al viejo para que me llevara e hiciera cruzar a Clorinda, sino que le dio un dinero por sus servicios y una cantidad de pesos argentinos para mí, para que me las pudiera arreglar allá, hasta que lograra alguna ayuda, y en verdad esa plata me llegaría a servir bastante. Arévalos, ¿sería esa una forma de acallar su conciencia por lo de sus otras víctimas? Arévalos está haciendo todo esto por el respeto que le tiene a tu abuela, a doña Tona. El comisario Gaona está también al tanto del operativo para tu captura, que se iniciará apenas terminen los juegos de San Juan que hay en el barrio. Arévalos le pidió que no apretara demasiado la vigilancia de sus hombres sobre vos y nos dejan el corredor de Testanova. Gaona era comisario de la octava que estaba detrás del hospital de clínicas. Era también de una antigua familia del barrio y vivía en la misma calle que Arévalos, a 1,5 cuadras de mi casa. Era sabido que mi abuela Tona le ayudó mucho a Gaona en su infancia llena de pobreza. Le pasaba la comida todas las veces que era necesario. Gaona encontró luego la ayuda del coronel Pablo Romero para estudiar e ingresar a la escuela de policía, de donde egresó como oficial. Barrio curioso el mío, colorido o umbrío según los hechos y los tiempos. Poblado de cantores, pillos, santurronas, putas, vagos, abnegados, genios, botarates, futbolistas, liberales, colorados, febreristas, sosegados, exaltados, reaccionarios, revolucionarios, mujeriegos, homosexuales, solidarios, estafadores, tímidos, caraduras, monjas, mandamás, leales, traidores, represores, reprimidos, opulentos, mendigos, patrones, obreros, ateos, chupacirios, torturadores, torturados, héroes y cobardes. Un arca de Noé tipológico, una fauna felinesca casi surrealista. Barrio de arenales poderosos, hollados por pies descalzos, de ampollas crónicas. Barrio de soles clementes que convivían en armonía con las sombras de una vegetación davidosa, en frescores puntuales que apaciguaban la vehemencia del verano. Barrio de atardeceres aromados por el cocido quemado, mientras José L. Melgarejo regaba el aire con su fiesta folclórica campesina desde la radio de algún vecino extrovertido. Barrio con casas de paredes de adobe y techos de paja sacudidas frecuentemente por tormentas malhumoradas atenuadas por la arboleda pareja, casas con patios abiertos a la vista de todos sin murallas, lo que hacía que la vida del vecindario transcurriera de igual manera, casi a la vista de todos. El saludo matutino estaba a una visión rápida de distancia. Barrio aquel de raudales y zanjones que abrían sus surcos profundos a la ocurrencia infantil fecunda en fantasía aventurera. Eran unas 10 cuadras bajando por Testanova hacia el río, hasta la canoa del viejo Pedroso, hasta mi liberación de los persecutores y la jaula de la incertidumbre futura. Al pasar detrás del club,
Me pareció ver, en lo alto de la muralla que dividía la cancha de bochas y la calle, la figura morena y afilada de Carlos mirándonos fijo. En la vereda de enfrente, ante un vallado de alambre tejido que partía desde el recio tallo de un tallí, una morena besuqueaba apasionadamente a un individuo delgado que se dejaba hacer sin resistencia alguna. Los brazos del tal individuo rodeaban el talle de la morena y entre los dedos del sujeto se fijaba apretada una libretita de tapa negra. Yo estaba acostumbrado a hacer ese trayecto porque con asiduidad iba a esperar a mamá en la playa del Varadero cuando venía de Clorinda con sus bolsones llenos de mercaderías. Pero esta vez el trayecto se me hizo largo. Cada borracho que se nos cruzaba me parecía ser un piragüe y cada estruendo de las bombas reventada en el Judascay me sonaba a tiros de una ráfaga policial destinada a mí. No sé si por el dramatismo de las palabras del viejo Pedroso o porque comenzaba a tener una noción más acabada del miedo a ser apresado, me creció la verdad de nuestra situación, la violencia que nos rodeaba. Una violencia que no la podíamos manejar. Podíamos accionar contra ella con algún dejo de audacia y temeridad, pero no la podíamos dominar. Era muy joven aún y no podía yo comprender cabalmente varias cosas. Cuando estalló la guerra civil del 47 tenía 2 años, pero crecí nutriéndome de sus consecuencias de miserias morales, de odios y de desigualdades marcadas por un mero trapo de color. Algo sabía de todo aquello, pero no todo. Debía aprender mucho más. Las últimas cuadras las hicimos en un silencio total. Cruzábamos una zona poblada de burdelitos plenos de jolgorio sabatino. Eso nos ayudó a pasar desapercibidos. La canoa del viejo Pedroso estaba bien resguardada y para acercarnos a ella, el canoero iluminó el ambiente con una linterna a pilas que llevaba en la cintura. En verdad, la embarcación no me inspiraba demasiada confianza. Solo confiaba en la pericia del veterano navegante. Con un gesto me indicó que subiera, empujó el bote río adentro, me acomodé en uno de los tablones. Él hizo lo propio en el tablón de enfrente, tomó los remos y empezó la travesía. Cruzar el río Paraguay en ese tramo en una noche, con la languidísima luz de la luna en la última etapa de su fase menguante, requería un coraje fenomenal y un dominio absoluto de las voces del agua y del espíritu propio. Por mi juventud y por lo agobiante de mi estado, tal vez no supe dimensionar lo que el viejo Pedroso estaba haciendo por mí. Más allá de que hubiera recibido una paga, nunca suficiente, por la tarea o más propiamente dicho, por la aventura. A mitad del trayecto comencé a perder el miedo al río, pero comenzó a ganarme otro miedo. No tenía la más pálida idea de a dónde iba y qué encontraría allá. Nunca había salido de mi ciudad. Corría el año 1965, tenía yo 20 años y por primera vez me sentí huérfano de todo, especialmente de Asunción, donde comenzó mi vida.